hay un principio que todos los rabinos, desde antes de Yeshua hasta hoy, están de acuerdo y lo llaman medida por medida. Midá en hebreo, kineged midá, medida por medida. Yeshua habló de este principio cuando dijo, con la vara con que medís, con esta misma vara seréis medido. Será medido. Esto de que Yeshua pues trató de hablar más claro y más simple, ya no para una clase de avanzada de Torah, sino para hombres humildes que eran sus discípulos y la gente humilde que le escuchaba. Vara era como los metros. No sé si usted llegó a conocer un palo que metro. Uno siempre está más familiarizado con las cintas, ¿no? Pero antiguamente había unos palos. Y ahí estaba impreso como regla también. Pero antes había un palito cuadrado. Las costureras siempre usaban esto. Entonces, esta vara podría ser de 1,5 metros. Más no, porque se iba a quedar muy larga. O de metro nomás. O de yarda. O de yarda y media. Entonces la gente va a la tienda y compra una vara para medir, ¿no? También se podría cortar una vara, y medir tantas varas de aquí a allá y tantas varas de aquí a allá. Entonces Yeshua estaba tratando de hablar en lo que los rabinos habían enseñado antes y han enseñado hasta hoy, sobre la medida. Es con la medida con que medimos que seremos medidos. Esto implica una responsabilidad, inclusive un juicio muy grande, muy importante, vamos a decir así. La manera como usted juzga a una persona o como juzgamos a una persona, con mucha o ninguna misericordia o con un poco de misericordia. Asimismo, es como nosotros seremos medidos, seremos juzgados. Tal vez alguien diga, yo no sé cómo será en la eternidad y cómo me van a juzgar. Es fácil saber. ¿Cómo usted ha pasado la vida midiendo a la gente? ¿No es así? Con esta misma vara, es esta. No sé si 1 yarda, 1,5 metros, 2 media, 2 metros, 3 metros. Es como también hablar en términos más modernos. Usted va al mercado y puede comprar una cinta métrica de 20 metros o de 10 metros, de 5 metros. Y hay unas pequeñitas que es solo de 1 metro. ¿Cuál de estas usa para juzgar a la gente? Porque es esta misma cintita que le van a utilizar para juzgarnos a nosotros en el más allá. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Y qué tiene que ver con nuestra parashá? Bueno, primero, ¿qué significa? A veces los juicios son hechos sin ninguna, pero sin absoluta misericordia. Y a veces son hechos con mucha misericordia. Una persona puede haber hecho algo muy malo, pero fue juzgado con mucha misericordia. Y otros hizo algo poco malo, pero fue juzgado con una vara, con mucha rigidez, y termina
sufriendo una penalidad mayor que el que hizo una cosa más grave. Porque el que hizo más grave fue juzgado con una cinta de misericordia. Es como decir así, él robó. Sí, ya, es un robó. Pero vamos a ver cuánto robó. 10 centavos. El otro robó mango, entonces fue diferente. Pero el que robó, dice, sí, robó, pero vamos a tener misericordia, es que tenía hambre. Por eso robó, él nunca roba. Vea, le dio hambre, pasó unos 3 días sin comer, pasó por allí, vio una fruta, se la llevó. Pero en otras circunstancias no se la hubiera llevado. Entonces no le vamos a condenar demasiado duro. Porque nosotros no hemos robado, pero hemos hecho alguna cosa que no estuvo bien. Porque yo tengo una idea, sí, puede ser que me equivoque, que aquí no hay ningún perfecto, ¿no? No, porque si hay, pues levante las manos, ¿no? Entonces, de repente hicimos algo malo, pero queremos que cuando nos juzgue con bastante misericordia. Pero si nosotros cuando juzgamos a los demás, juzgamos sin ninguna misericordia, así mismo seremos medidos. Ahora, explique la conexión, rabino. Hay un grupo, una de las caras de la Torá con respecto a la conducta de Joseph. Le voy a mostrar una. Voy a tratar de mostrar más de una, ¿no? O cuantas podamos en los minutos que nos restan. Dice que Joseph traía habladurías de sus hermanos a su padre. No era cosa buena. No era cosa buena. Después les voy a explicar desde otra perspectiva. Pero ¿qué venía trayendo? La Torá no dice. Y vea bien, en la Torá no hay palabras de más ni palabras de menos. ¿Entendió? Inclusive el hebreo de la Torá es un poco diferente del hebreo del día a día, de la conversación diaria. Ahí la gente dice, a veces yo encuentro gente que quiere pasarse por listo conmigo y pasarse por muy inteligente. Yo digo, ¿usted habla hebreo? No, solo hebreo bíblico. Y yo me río, ¿no? Como que fuera otro idioma. La diferencia entre el hebreo bíblico y el hebreo del día a día es que si yo tengo un caballo y quiero decirle a usted que ese caballo es mío, en el hebreo del día a día yo digo, sus, que es caballo, sheli. Así se dice que el caballo es mío. Asus sheli. Ahora, si fuera en el hebreo bíblico, dice, susi. Y con esto ya estoy diciendo que allí hay un caballo y ese caballo es mío. Lo mismo que dije en la otra manera, ¿no? Porque hay tantas palabras en la Torá que el hebreo de la Torá es compacto para poder escribir todo que tiene que escribir, para economizar espacio. No hay palabras de más ni hay palabras de menos. Cuando usted lee un texto y como que aquí falta información, por ejemplo, dice que él habladurías a su padre de sus hermanos. Ahí nosotros, curiosos, pensamos, ¿qué también diría? ¿No es así? ¿Qué también
diría? Pues les comento una cosa. La Torá no habla de manera explícita de esto, no responde a la pregunta de forma explícita, sino implícita. O sea, no de forma clara y evidente y detallada, pero termina, si ponemos atención, diciendo de una manera tan discreta que el que no está preparado para escuchar, oír o leer de las cosas que Joseph comentaba de sus hermanos a su papá, ni se da cuenta. Entonces, ¿por qué no está escrito de una manera explícita exactamente qué es que Joseph decía? Tal vez porque no necesitamos escuchar esto. No nos hace falta. Cualquiera cosa que Joseph dijera de sus hermanos a su papá, que no fuera buena, voy a hablar más adelante de esto, no estaba bien. Porque vea, aquí todos, acabé de decir, hay alguno perfecto, no. Pero eso no significa que somos depravados, que somos terriblemente malos, totalmente errados, no. Tendremos alguna cosa, hacemos alguna cosa que no está bien y tenemos que admitírselo. Hasta Rab Shaul se lo admitió, porque dijo, lo bueno que me esfuerzo para hacer, no hago. Y lo malo que lucho por no hacer, termino haciendo. Si él confiesa así, ¿dónde estamos nosotros? No vamos ni a mencionar, ¿no? Pero todos, así como todos tenemos algo, se nos sale algo que no está bien, también salen cosas buenas. ¿No es así? Salen cosas buenas. Entonces, si me fijo en cada uno de ustedes o cada uno de ustedes se fija en mí, si se fijan, van a encontrar, oh, ay, eso no estuvo bien. Ahí nosotros tenemos que tomar la decisión entre que si vamos a salir por ahí regando lo que no estuvo bien o no. Ay, no, pues yo vi que no estaba bien, pero no voy a salir diciendo a todo el mundo ni poner en el internet pues que el hermano fulano tiene tal o cual defecto o procedimiento malo. Otra cosa, solo tiene cosa mala, no, tiene cosa buena. Entonces, si es de hablar del hermano, mejor hablar las cosas buenas y dejar pasar por alto las malas. Ahí sí, ¿entendió? Pero si nos enfocamos solo en las cosas malas, pues ahí ya es habladuría, ¿entendió? Había cosas buenas para hablar, pero no, buenas no. Solo yo soy especialista en hablar cosas malas. ¿Sabe el chiste del chismoso convulsivo? ¿No? Que llega alguien, dice que 3 hermanitos, ¿no? Estaban pescando ahí y conversando en la soledad del río, en la quietud, y pues entraron en un nivel de camaradería y confianza tan alto, avanzado, que uno dice al otro, ay, aprovechando de esa confianza, oren por mí porque yo tengo un defecto muy grave, yo hago tal cosa y todo. ¿Haces esto? Sí, ore por mí. Ahí el otro, ay, aprovechando que tú me confiaste este problema, esta tu debilidad, yo también quiero pedir oración porque yo hago tal cosa. Tú haces tal cosa, oren por mí. Y el tercero se quedó calladito.
Ahí los dos le dicen, tú no tienes ningún pedido así de oración, no quiere aprovechar la confianza. Ahí él dijo, la verdad es que yo soy un chismoso convulsivo. Yo no veo la hora de terminar esa pesquería aquí para salir diciendo al mundo entero lo que acabo de escuchar. No solo tenemos cosas malas, tenemos cosas buenas. ¿Entendió? Tenemos cosas buenas. Ahora depende cómo es nuestro corazón y de qué tamaño es la medida con que medimos. Porque esta medida, esta actitud, esta manera de conducirse es la que se conducirá el juicio en contra de cada uno. Ahora volviendo a la medida por medida. Dicen los rabinos, y de esta vez yo no quiero referirme a un rabino que tiene allí en Boca Ratón, el otro que tiene allí en Miami Beach. No, estoy hablando de rabinos. Por siglos los grandes rabinos han hablado. Han concluido que los hermanos de Yosef tenían tres, es decir, que Yosef hablaba tres cosas de ellos. Una era que dice que ellos comían carne arrancada de un animal vivo. Es mucha perversidad. Y esto, bueno, eso no estoy asegurando que fue así, pero los rabinos desconfiaron. Voy a explicar por qué llegaron a esa conclusión, ¿no? De que eso era una de las cosas que Joseph le decía a su padre. Y que también los hermanos de Joseph trataban con discriminación a los hijos de Bilha y de Zilpa, porque eran hijos de una sierva. Ahí sí. Y ustedes son esclavos, ustedes son hijos de esclava. Ustedes no son hermanos igual nosotros de pura sangre. No, yo soy hijo de Lea, el otro es hijo de la otra esposa que fue Rachel. Pero ustedes son hijos de mi padre, pero con las siervas de nuestra madre. Y esto tiene un poquito de sentido porque en la hora de ayudar a pastorear las ovejas, Joseph estaba con sus propios hermanos, los de sangre buena. Pero en la hora de jugar estaban, dice la Torá, con los hijos de Zilpa y de Bilha. O sea, Joseph trataba bien sus hermanos, que los otros llamaban de segunda clase, ¿no? Y lo otro, entonces, y lo otro decía que Joseph decía a su padre, ellos son terribles, mis hermanos. ¿Y qué hicieron? Ellos comen carne de animal vivo. Y ellos maltratan a sus hermanos a los hijos que tú tuviste con las concubinas. ¿Y sabe qué más? Ellos andan molestando a las chicas por allá. Ojo en las doncellas que hay por allá, que pasan por allá. Son ellos depravaditos. Y dice que por eso, que a Joseph
le tiraron al pozo y le dieron por muerto sin haber sido muerto. O sea, carne de animal vivo. O sea, disfrutaron de Joseph muerto, pero que no estaba muerto. Porque estaba en el pozo, pero no estaba muerto. Lo dieron por muerto, pero no estaba muerto. Y otra cosa, y por eso que Joseph terminó siendo esclavo, vendido como esclavo. Acuérdense lo que yo dije, medida por medida. Tú hablaste eso de tus hermanos. Entonces vas a ser tirado en el pozo, vas a ser vendido como esclavo. Y lo de las chicas que usted dijo que tus hermanos eran, ¿sabe cómo es, no? Molestaban a las chicas. Pues va a haber una mujer que te va a molestar también. De ahí, o sea que los rabinos no es que estaban locos, no es que se inventaron una posibilidad, es que dedujeron que las vicisitudes, las desgracias que le pasó a Joseph de ser tirado en el pozo y dado por muerto, pero aún estaba vivo, de haber sido vendido como esclavo y de haber sido perseguido por la mujer, porque la Torá dice que ella puso los ojos en él. Y él habría dicho que sus hermanos ponían sus ojos en las doncellas de aquel lugar. Así que los rabinos estos de los que yo estoy haciendo referencia no estaban del todo mal. Los quisieron responder la pregunta de sus discípulos, que es, ¿por qué le pasa una cosa de esa a Joseph? Porque Joseph traía habladurías conectadas con esta desgracia que le pasó a Joseph. Esta es una cara de la Torá. Ahora les voy a mostrar la otra cara. Vean, cuando Jacob le dice a Joseph, vaya a ver cómo están tus hermanos. No fue bien así que dijo, pero estoy haciendo más simple, después voy a explicar un poco más detallado. Vaya a ver cómo están tus hermanos. Ahí va Joseph. Y llega al lugar donde los hermanos debían estar. No estaban. Y de repente en ese lugar desierto que no había nadie, aparece un hombre. Y Joseph no se sorprende, como para decir así, oiga señor, ¿y qué está haciendo usted solo aquí en ese desierto? Sí. No, ajá. Ahí el hombre dice, no, Joseph le dice, oye señor, como si estuviera caminando en Deerfield Beach. Y encuentra un hombre, va a la esquina y tenía un encuentro marcado con alguien en la esquina, llega a la esquina, no está nadie, ahí va pasando un señor, ahí pasa un señor a cada 5 minutos, ahí pasa un señor, y al primer señor que pasa, se le pregunta, oiga, ¿no veo por aquí mis hermanos? Ellos están con unas cuantas ovejas de mi padre. No era como por aquí, era en un desierto total. No había comercio, no había tienda, no había mole, no había calle, no había semáforo, no había policía, no había nadie, no había un alma viva. Y de repente un hombre. Era hasta de Joseph el sorprendido. Ay, señor, ¿qué está haciendo aquí? ¿Cómo apareció usted aquí en ese desierto? No, Joseph con toda la naturalidad dice, señor, ¿acaso no vio mis hermanos por aquí? Ahí el hombre misterioso, único, le dice, se fueron a Dotán con las ovejas, ¿sabe? Van caminando, las ovejas consumiendo el pasto de ellos,
pero se fueron en aquella dirección. A veces Hashem pone un nombre, una persona en nuestro camino para guiarnos, para orientarnos. A veces pone una única vez, como fue el caso de Joseph. Nunca más Joseph vio a ese señor, no tenía una tarjeta, ni le intercambiaron email, número de teléfono, nada de esas cosas. Simplemente ese hombre misterioso aparece, hace lo que tiene que hacer y se va. Y desapareció. Y los rabinos han tomado esa cara desde esta perspectiva la Torah, la Parashat Shavua Vayeshev, y dice así: a veces Dios pone una persona así en nuestro camino, porque buscamos algo y no encontramos. ¿Qué buscas? Dice el hombre. Busco a mis hermanos. Ah, tus hermanos fueron para allá, para Dotán. Si él no hubiese encontrado a ese hombre, no hubiese encontrado a Joseph, no hubiese encontrado a sus hermanos. Si no hubiese encontrado a sus hermanos, no hubiese sido vendido como esclavo. Si no hubiese vendido como esclavo, no llegaría a Egipto y no iba a ser comprado por Potifar, y no Potifar sería siempre el pobretón de allá. Pero como que compró, prosperó a Potifar. Pero si la mujer no le hubiera puesto ojo y calumniado, y él no hubiera ido a la cárcel, y de la cárcel no hubiera ido a interpretar el sueño del faraón, y si no hubiera interpretado el sueño del faraón, se hubiera muerto Egipto y su familia también iba a pasar la hambruna. ¡Qué tremenda cadena! Pero Dios puso aquí aquel hombre. Ahora les voy a decir otra cara de todo eso que estamos hablando aquí. Y es que cuando Hashem le dice a Jacob, cuando Hashem le dice cuando Jacob le manda a Joseph, empieza así: Ela toldot Jacob. Cuando la Torah dice, estas son las generaciones de Jacob, ¿qué es que nosotros esperemos después de los dos puntos que debe venir después, si fuera en español, ¿no? Que comience a hablar. Jacob engendró ese, y ese engendró aquel, y aquel engendró aquel, y aquel engendró aquel, y aquel engendró aquel, y hasta que llegó en David, y aquel engendró hasta que llegó en... Mas no. Estas son las generaciones de Jacob. Joseph tenía 17 años. Pero ¿dónde están las generaciones de Jacob? Usted me anuncia que va a hablar de toda la descendencia de Jacob. Ahí yo me preparo y me predispongo para escuchar quién engendró a Jacob, y ese quién engendró, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero usted no me dice lo que yo estaba preparado para escuchar. Usted me dice que Joseph tenía 17 años, era un adolescente. No, tenía 17 años, pero era un muchacho, era un adolescente. Eso da margen para que nosotros veamos otra cara de la Torah. Otra instrucción fluye de allí. Porque si dijera así, estas son las generaciones de Israel, pero dice que era de Jacob. Recuerda que hemos estado desde algunas parashot enseñando que hay dos
naciones, había dos naciones en el vientre de una madre. Jacob y Esaú, el bueno y el malo. Inclusive de Esaú llega, después de muchos años, una versión de servicio al Todopoderoso conocida por cristianismo. Y de Jacob viene la versión de servicio a Hashem conocida por judaísmo. Luego entonces se nos enseña que el mismo Jacob lucha una noche entera por una bendición. ¿Y qué se le da a él? ¿Un mapa con el camino del tesoro o cambio de nombre? Cambio de nombre. Y Jacob feliz de la vida, como cuando alguien acierta en la lotería o encuentra el mapa del tesoro y se va a la casa feliz de la vida, gané otro nombre. Inclusive se me dijo, no se te llamará más Jacob, pero siguen llamándolo Jacob. Pero ¿qué pasa? El ángel allá con quien luchó dijo esto. Y después Hashem en privacidad le dijo de nuevo a Jacob, por eso se ha cambiado y no se llamará más tu nombre Jacob. La idea es de que el Jacob de aquí para adelante sea llamado Israel y no más Jacob. Pero cuando Jacob se porta como Jacob, entonces se le llama Jacob. Cuando se porta como Israel, se le llama Israel. Y si mejora un poquito, se le llama Yeshurun. Y esa gran mejora acontece unas 2 veces, si no estoy equivocado, 3. Ahora vea bien. Ahora vea bien. Ela Toldot, esas son las generaciones de Jacob. Jacob engendra un Joseph con habladurías de sus hermanos. Israel engendra un Joseph, el tzadik, el que a pesar de todas las circunstancias malas se porta con rectitud. Oh, esta es otra. Vea como las instrucciones, como agua que fluyen así. Ahora me voy a mostrar una cuarta carita de la Torah. Son 70. No tome por literal 70. 70 quiere decir que hay muchas. No, puede ser 20, puede ser 50, puede ser 70 en algunos casos. ¿No? Dice así, Vayomerlo, Lechna. Vayomerlo es como decir, y le dijo, Lechna. Quiere decir, vaya, por favor. Re et shalom. Ver la paz. Shalom. Ajeja. Vaya a ver que tanta shalom, bajo tanta shalom están sus hermanos. Que tanta shalom viven sus hermanos. Ve et shalom atzon. Y que tanta paz vive el rebaño. Ahora veja cómo en español aparece la traducción. Y él, Jacob, le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño. No hay nada de shalom aquí. ¿Se da cuenta? ¿Y qué quiere decir shalom? Salud, bendición, prosperidad. ¿Ah? Paz, alegría.
confianza, gozo, todas las cosas buenas están dentro de Shalom. Inclusive la palabra Shalom significa completo. Quiere decir que la palabra Shalom es un paquete completo de cosas buenas. Entonces, en realidad, ¿qué había pedido Jacob a Joseph? Vaya y tráigame buenas cosas, que tantas buenas cosas hay por allá, con tus hermanos y con el rebaño. Del rebaño, ¿qué podía decir? Oh, papi, salieron con 200 ovejas, ya van como 230, está creciendo todas gorditas, sanas, saludables, se les veía muy alegres. Y de los hermanos, que eran seguramente como nosotros, que tenían sus cositas no buenas y cosas buenas también. Se esperaba que Joseph decía así: no hay nadie enfermo, todos están sanos, así que tranquilo, anciano padre, porque sus hijos van a vivir hasta los 120, porque todos sanos, gorditos los vi, coladitos así del sol. Llegué allá, me sirvieron una comida muy rica. Porque tienen que haberle dado de comer, ¿no? Me dieron agua para beber, mandaron saludos, a pesar de que metían los ojos a las muchachas, a pesar de que eran capaces de comer carne de animal vivo, y a pesar de que no se discriminaban sus hermanos hijos de las concubinas. Pero no, ya el padre suponía que eso podría estar sucediendo, porque eso de hablar mal de los hermanos, ¿no? Entonces, mi padre ya supone esto. Pero eso no voy a decir. Voy a decir que están saludables, los vi bien, los encontré bien, el rebaño bien. Eso fue lo que el padre esperaba. Pero él no dijo una sola cosa buena. Dice que él solo traía habladuría. Hasta rimó, ¿no? Traía habladuría. No lo que el padre esperaba. Porque nosotros vivimos estas mismas circunstancias día a día. Y nuestro Padre está esperando que nosotros reportemos. Yo fui al servicio de Shabbat, pero estuve en la congregación, pero no digo nada bueno. le vi el rabino, pero ¿entendió? Yo quedé maravillado, hermano, cuando regresé de Israel. La parte más hermosa del viaje fue cuando llegué aquí y la viví una semana. Porque no creen ustedes que todo fue un mar de rosas. No es así, hermana Noemí. Aquí entre nosotros, ¿no? De vez en cuando teníamos unas dificultades. Sí. Dificultadesitas con el guía. De repente una dificultadcita con el chofer. De repente una dificultadcita pequeñita con no sé quién, con el del hotel, ¿no? Pero me impresionó como los hermanos solo contaban las cosas buenas. Hasta los más, sí, no había chismosos, ¿no? Los más débiles. Cuando ella que los iba a hablar, yo decía, ay Dios mío,
Fue una maravilla el viaje. Yo, ay, gracias a Dios. Había cosas más para contar. Claro que había. Hubo gente que las cosas malas empezaron en el aeropuerto, hermano, antes de llegar allá. Hubo gente que embarcó 3 veces en un avión y lo sacaron y lo volvieron a embarcar, pero en otro estado, no aquí. Imagínense. Pero yo no vi nadie hablando eso. Yo solo vi hablando las cosas buenas. Eso. Yo creo que es gracias a estas caras que la Torah nos va trayendo instrucciones tan maravillosas, ¿no? Ay, qué cosa más linda. Ay, vea, se da cuenta usted. Esa no es la idea. Ahora, yo voy a dejar aquí en la forma más llana posible. Número 1, no contribuyamos jamás, diga conmigo, jamás, a que haya celos entre nuestros hijos. O entre nuestros hermanos de la familia o hermanos. Si yo llego aquí, ahí voy a saludar al hermano Hernando. Hermano Hernando, qué bien que le veo, me abraza. Y miro para el hermano Jacob y dice, Shabbat Shalom. Ya el hermano regresa a la casa pensando así, ¿qué tiene ese hermano que yo no tengo? Rabino exageró con el hermano y conmigo, Shabbat Shalom. Ni me miró, extendió la mano y dijo, Shabbat Shalom. Sembrando celo entre los hermanos. ¿Sabe por qué cuando muere un judío las cajas son simples y son llanas, madera pura, hasta los clavos son de madera, no son de hierro y no tiene ningún adorno, nada de acolchonado, almohadas, aire acondicionado, nada de eso. No, se me ríe, pero hay gente que cuando muere, yo quiero un ataúd con aire acondicionado y con respirador. Por si acaso. Sí, aire acondicionado y respirador. Sí, tanque de oxígeno, por si acaso. No, el judío es llano, porque todos somos iguales. No hay uno que vale más. No hay uno que es más importante. Rabbi Shaul tuvo que pelear, luchar, escribir en las cartas. No, usted trata a uno mejor, pone acá y ya el que tiene anillo, viene para acá y el que no tiene se sienta. Eso no puede, hermano. Todos somos hijos de Abraham. Todos tenemos defectos. Todos tenemos calidades. Todos. Y luchamos con esto ahí. ¿No? Inclusive es una buena hora para dejar claro aquí cómo deben ser las preguntas, porque hay gente que no sabe hacer preguntas. Por ejemplo, si pasa una dificultad, él no dice así, ¿para qué será que Hashem me está permitiendo pasar por eso? Él dice, ¿por qué me haces pasar por esto? Y su oración se convierte en una reclamación. ¿Por qué? Ahí viene donde el rabino dice, yo contribuyo, soy miembro, no falto Shabbat. ¿Por qué me pasa eso? Y dice, no me hagas esa pregunta, yo no tengo respuesta para eso. La pregunta debería ser, ¿para qué? ¿Con qué intención? Porque después de haber sido tirado en el pozo, vendido como esclavo, perseguido injustamente por la mujer de Potifar, tirado al foso, se estaba forjando un rey en él. Se estaba
limpiando y purificando el vaso para que cuando aparezcan sus hermanos, él dice, yo soy Joseph, su hermano. Ahí temblaron las piernas de los hermanos de Joseph. Aquí estamos fritas, hasta aquí llegamos. Solo nos faltaba eso, que el que da comida es el que nosotros hemos maltratado tanto. No os preocupéis. Para esto Hashem vino haciendo todo eso y permitió que pasara estas cosas. Para que Egipto sea salvado, para que nuestra familia sea salvada. Diga mi padre, vive mi padre. Ya, sí, tráigalo. Entonces, ¿para qué pasamos dificultad? Entonces, número uno, nunca contribuya. No, dice que Hashem, Jacob, claramente amaba más a su hijo, Joseph, que a los otros hijos. Hasta mandó a hacer una capa especial, ¿no? De colorida, algo especial. Le manda a hacer al soñador y ya. Y los hermanos ven y dicen, ¿cómo es esto? Yo no me acuerdo que a los 17 años me habrían regalado una capa tan bonita. A mí nunca me dieron esto. Los hijos generalmente se preguntan, ¿por qué será que mi padre me hizo eso? ¿Por qué será que pasé por ese, por aquello otro? ¿Por qué me sucede tantas cosas? Estamos siendo forjados para cumplir una misión aquí en este mundo. Todos nosotros venimos a hacer algo, pero necesitamos ser preparados para esto. Joseph tenía su misión, usted tiene la suya, yo tengo la mía. Tenemos que pasar por situaciones. Mi primer hijo, que llevaba mi nombre, estaba enfermo en un hospital. Y me perdone si le inspiro vanidad al hablar de esto. La idea no es esta, la intención no es esta. Y yo estaba construyendo un templo. Y él estaba muy mal y delicado en el hospital. Y yo estaba todo embarrado de cemento, de esas cosas. Cuando llega un carro y estábamos con los carros con luz prendida porque ya eran 7 de la noche y estaba oscuro y no terminábamos la tarea del día con varios hermanos. Y llega un carro y dice, ¿dónde está el hermano? Allá encima de aquella columna, allá, vea. Nosotros pasamos los baldes y él mete dentro de un cajón y está haciendo así para que estamos fundiendo una columna. Ahí dice, hermano, quiero hablar con usted. Y yo digo, pero hable de ahí, yo no voy a bajar de aquí. Hermano, su hijo acaba de morir. Le están llamando que vaya. Al principio, hermano, me dio ganas. Me dio un poco de rabia. ¿Por qué? Si yo estoy ocupado en las cosas, no estaba de paseo. Estoy sirviendo a una causa. Pero esto estaba aún en el programa de Hashem. No sucede nada en ese mundo que Él no permita que suceda. Estas adversidades que usted y yo ya hemos pasado y quizá aún tendremos que pasar, son para formar el hombre y la mujer que Hashem quiere usar. Son para más adelante usted ya no ser un nahar, un muchacho,
ser alguien maduro, como fue dicho aquí. Así que nunca pregunte por qué. Aprenda hoy. Hay que preguntar para qué. Hubo cambios drásticos en la vida de Joseph. Hubo cambios drásticos en la vida de Joseph. Mi hijo tenía 7 años cuando eso pasó. Lo había matriculado en la escuela y fue un día, en el otro día se fue al hospital. Yo no sé por qué dificultad usted está pasando o ha pasado. Hay personas que me escriben, me dicen sus pruebas, sus luchas, sus dificultades. Yo no puedo más que orar. ¿Usted cree que yo puedo resolver todos los problemas de cientos y cientos de personas que me escriben? Ayer yo tenía 200 mensajes, o casi 200. Me fui a dormir a medianoche, estaba tratando de limpiar todo y saber. Ahí después fui por los mensajes de voz. La mayoría no era mensaje importante, pero hasta que uno no escucha no sabe si es importante o no. Eran cosas comerciales y todo. Hashem nos está preparando para que cumplamos nuestra misión en este mundo. Ay, hermano, pero yo no pienso ser rabino. Él no necesita solo rabinos. Él necesita un montón de gente. Inclusive puede haber una persona, una sola persona que va a depender de lo que tú vas a hacer para que esta persona irrumbe su camino y muchas otras atrás de ella. Segundo, jamás cuente a tus padres lo negativo de tus hermanos. No provoques celo ni ande contando las cosas malas. Porque si tú eres hijo y llega para tu padre, mi hermano fulano es asado, cocinado, sancochado y toma. Estoy hablando del idioma que usted conoce, que me enseñaron. No se me ría. No se me ría. Así son mis hermanos. Vea, yo soy el único bueno en la familia. Vea que soy ovejita blanca, son pura oveja negra. No haga esto. No hable mal de sus hermanos. No hable mal de sus hermanos. Y tercero, los infortunios no pueden establecer que estamos solos. Él dijo aquí algunas cosas, como por ejemplo, estaba en la cárcel, en la mazmorra, allá metido en el pozo de nuevo de presos, pero está escrito 1, 2, 3, 4, 5 veces que Hashem estaba con él. Increíble, increíble la Torah. Que Hashem hacía prosperar. Primero 5 veces está el nombre de Hashem. 4 veces dice que Hashem estaba con él. Y una vez dice que lo hacía prosperar. Matzliach, Adonai Matzliach, lo hacía prosperar. Pero prosperar dentro de la cárcel, ¿sí? De preso común a jefe de los presos. De jefe de los presos a intérprete de sueños. De intérprete de sueños de presos a intérprete de sueños de faraones. De intérprete de sueños de faraones a vicerrey de Egipto. ¿Qué? Y de vicerrey de Egipto a salvador de todo el pueblo de Israel. ¡Qué tremendo! De todo el pueblo de Israel, sí, eran como 70 almas y él salvó toditas, ¿entendió? Por eso en esto él es tipo del Mashiach. Que según Rav Shaul Pablo, en Romanos 11 dice, todo Israel será salvo. Igual que todo Israel con Joseph fue salvo, todo Israel con Yeshua será salvo. Hay gente que se desgasta
Se desgasta. ¿Qué quiere decir? Se desgasta, que quiere decir, sale hablando, peleando con todos los cristianos, los pastores. Ay, que es una pelea con los pastores. Cosa que esta semana al principio de la semana, el domingo, tuve que enfrentarme con una persona que dice, a mi casa solo van para estar diciendo que sal de la bestia del Apocalipsis, sal de la... Y comienza, y la persona ya se lo está disfrutando. ¿Cómo que? Sí, de Roma, de no sé cuánto. No tiene así una palabra más misericordiosa para hablar. ¿Será que está todo mal? Semana pasada estuvimos hablando aquí que Esaf tenía mucho. Pero Jacob dijo, yo tengo todo. Pero tenía mucho. Tenía mucho. No está tan mal. El otro está mejor. Tiene todo. Pero tenía mucho. Tenía mucho que decir que le falta un no sé cuánto. ¿Entendió? Pero tenía todo significa que no le falta nada. Que lo tiene todo. Quiero estar con el que lo tiene todo. Porque no sé cuánto le falta al que tiene mucho. Entonces prefiero estar con el que tiene todo. Bueno, entonces los infortunios no establecen que Hashem que estamos solos. Se le murió a él el hijo primero de 7 años. ¿Está solo? No. Ay, se perdió el empleo. ¿Eso quiere decir que está solo? No. Le quitaron la casa. ¿Quiere decir que Hashem me abandonó? No. Hicieron una injusticia como a Joseph y fue parar en la cárcel. ¿Quiere decir que Hashem me abandonó? No. Me enfermé. ¿Quiere decir que Hashem me abandonó? No. Joseph podría haber dicho, ya no quiero saber más nada de lo que mi padre me enseñó. Vea dónde fue parar en ese foso aquí injustamente. Yo ya no creo más en nada. Estoy solo. No. 4 veces dice que Hashem estaba con él. Y una quinta dice, y le hacía prosperar. Hermano, la prosperidad no es solo aumento de dinero. Prosperidad no es posesiones. Parece que fue semana pasada que yo dije a la 50ª vez, hay gente que es tan pobre, que lo único que tiene es dinero. No tiene más nada. Hay otros que son tan ricos, pero tan ricos que lo único que les falta es dinero. Hermano Héctor parece que agarró eso. Pero me falta dinero. Eso no significa que usted es un miserable, un paupérrimo, un desgraciado, un abandonado de Dios. No. Yo conozco un hermano en Miami que vivió 2 años o año entero con la esposa en el hospital y no tenía tiempo para trabajar, tenía que atender a la esposa todo el tiempo. Él dice, nunca se me atrasó el mortgage, nunca faltó gasolina en el carro, nunca tuve que hacer un cartelito, tengo hambre, ir para el semáforo. Nunca. Ni las necesidades constituyen que Hashem nos ha dejado. No le dejó a Joseph y vaya sabiendo, él no hace acepción de personas. El mismo trato que le dio a Joseph le va a dar a usted y a mí. Si nosotros en vez de estar renegando y ¿por qué? No sé, trate de descubrir para qué. Y si no descubre, mantén la calma. Vas a ver más adelante. Joseph terminó confesando, para esto Hashem me trajo ahí. Descubrió para qué. Pasó en la escuelita de la prueba en la casa de Potifar.
después la escuelita de la cárcel, ya había pasado por la intermedia, ¿no? La secundaria, ya en el pozo. Ahí llegó la graduación. Ve acá. El paró, le dice: toma mi anillo. Yo voy a ser rey solo aquí en el trono y en mi casa, nada más. El resto de Egipto es contigo. Aquí más pondremos sobre Egipto. Aquí más tenemos que lleve el Ruach Elohim, el espíritu de los dioses. La palabra Elohim es plural. Hay quienes piensan que es plural para decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, es plural para decir que es amplio. Los no judíos, para entender eso, cuando se refiere a otro que no es a Hashem, la palabra Elohim quiere decir dioses. Cuando dice dioses ajenos, dice Elohim ajerim. Dios es ajeno. Usa la misma palabra que para Elohim. Al principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, Hashem está en el control de todas las cosas. Amén.